Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast donde hablamos de economía, política y también inversión. Y de hecho, respecto a esto último, inversión, solemos conversar mucho sobre una filosofía específica de inversión, el value investing, que sin embargo tiene muchas variedades y muchos inversores distintos que la aplican de formas diversas. Y hoy vamos a hablar también de value investing y lo vamos a hacer con uno de esos inversores que, siendo value, lo aplica de una manera específica y queremos saber por qué considera que esa forma concreta es preferible a otras. Me estoy refiriendo a Pedro Escudero, que está al frente de la gestora Silverway Asset Management. Bienvenido. Muchas gracias por tenerme aquí, gracias. Es un placer que estés con nosotros, que nos acompañes para hablar, ya digo, de value investing y de cómo aplicas concretamente el value investing al mundo de la inversión, porque además el value es una filosofía que durante mucho tiempo ha estado de moda, entre comillas, pero parece que también durante los últimos años, donde el growth ha tenido quizá un comportamiento más espectacular en bolsa, pues algunos empiezan a cuestionar si el value en esta era de crecimiento económico quizá acelerado sigue teniendo sentido o no lo tiene. ¿Cuál es tu visión? Primero, ¿cómo entiendes el value y por qué crees que el value sigue siendo de utilidad hoy en día? Bueno, yo creo que aquí en España, acordaos, yo vivo en Estados Unidos, ¿no? Ahora te preguntaré también sobre tu biografía porque tiene algunos detalles interesantes, ¿no? Mira, el value investing que se ha enseñado aquí en España es muy incompleto. Es decir, es una manera de ver la inversión donde estás corriendo la maratón cojo, ¿no? Es decir, lo más importante en la inversión es lo que se llama la calidad de la empresa, el quality. Si no tienes quality, no tienes predictibilidad de los flujos futuros de la empresa. La segunda cosa más importante es el crecimiento de los beneficios de la empresa. Si los earnings no suben, si el earnings per share no sube, los beneficios por acción no suben, la acción no va a subir. Sí puedes comprarla y venderla rápido por un poquito más de lo que la compraste, sí, pero no te vas a quedar varios años con un beneficio que sube a través del tiempo en la acción, sí. Eso se llaman los value traps. Y tercero, sí es verdad que toda inversión buena quiere decir que has pagado menos de lo que vale la empresa, ¿no? Que es el componente de value, ¿no? Pero value investing no puede ser nunca la manera de invertir. ¿Por qué? Porque entonces en realidad no le vas a ganar a los mercados. Vas a acabar con empresas que no valen para nada, vas a acabar con value traps, vas a acabar con lo famoso que llamaba Warren Buffett cigar butts, todas esas cosas que no sirven. Lo principal es quality. Entonces, yo definiría la manera correcta de invertir en quality investing, no value investing. Después necesitas earnings growth, porque si no tienes earnings no te vale para nada tampoco el quality. Necesitas tener los tres. Es decir, ¿por qué quedarte con nada más uno? Ya sea el value, ya sea el growth, ya sea... Necesitas tener los tres. Entonces, ¿de qué se trata ser un portfolio manager, un stock picker? Se trata principalmente de eso, de no conformarse con una sola cosa, sino te tienes que buscar y buscar y buscar hasta que aparezcan esos tres componentes, ¿no? Y cuando hablamos de quality, ¿a qué nos referimos? Porque claro, calidad es un componente muy subjetivo, ¿no? Mira, nos referimos a microeconomía básica, básicamente. Hay dos modelos de invertir desde mi punto de vista, o dos filtros muy principales que están basados en microeconomía básica. El primero está basado en lo que se llama inelasticidad de la oferta, que es básicamente tener unas barreras de entrada gigantes en el sector. ¿Por qué? Porque si realmente no tienes barreras de entrada y estás produciendo ese beneficio, ese profit, pues vas a atraer a otros competidores a que entren a tu sector y te van a quitar ese profit, ¿no? Entonces, las barreras de entrada son clave en la inversión. Es decir, las mejores inversiones es donde no compites. La competición es mala contra la inversión. La segundo componente que tienes que tener en esa microeconomía básica es la inelasticidad de la demanda. Y es aún más importante que la inelasticidad de la oferta. ¿Por qué? Porque puedes tener 100% de market share, es el único. Te puedes considerar monopolio, sí, pero en realidad si nadie quiere tu producto o tu servicio no te sirve de nada. Entonces, la inelasticidad de la demanda es todavía más importante que la inelasticidad de la oferta. Puedes estar en lo que llamamos un oligopolio,
y todavía puedes tener un negocio muy, muy bueno, siempre y cuando que esa demanda sea inelástica, ¿no? Dentro de esa demanda inelástica tienes que estar en un producto o un servicio donde esa demanda sube a través del tiempo y las mejores son las que ni siquiera necesitas tener publicidad ni gente de ventas. Y si tienes que tener un precio arriba de la inflación. Es decir, si eres capaz de cobrar por arriba de la inflación, hay muy pocas empresas en el mundo que son capaces de hacer eso, entonces tienes ya un muy buen negocio. Ese es el primer filtro digamos, de inversión. Y ese filtro debe ser el principal. Esa inelasticidad de la oferta y esa inelasticidad de la demanda es lo que te da el quality. Es lo que te da la predecibilidad futura de los cash flows futuros. Cómo se mueven las curvas, sobre todo la curva esa de la demanda, es lo que te va a dar básicamente ese growth, ¿vale? Que estamos buscando. Y finalmente, el value es bien sencillo. Son la predecibilidad de esos flujos futuros que suben hacia arriba porque tienes growth y decir, estoy pagando menos de lo que es ese present value, ¿no? Y la realidad es que si a mí me preguntas cuántas veces hago el present value, te puedo decir que 0. ¿Por qué? Porque tiene que estar tan claro que ni siquiera tienes que sacar la calculadora para hacer el cálculo, ¿no? Hay otro filtro que también aplica a la microeconomía, que es completamente lo opuesto, que es decir, cuando estás en una batalla a campo abierto, suele haber muchos muertos. Y la única manera de ganar ahí en el mercado capitalista es convertirte en el productor de bajo coste, el de más bajo coste. Y para hacer eso necesitas unas economías de escala brutales. Y además de eso necesitas tener una especialización brutal y necesitas hacer algo en el factor de producción que es extremo. Yo hablo siempre de la ecología, porque en ecología muchas veces te dan las soluciones para la parte económica o para las finanzas. Si miras qué especies sobreviven en el río Amazonas, pues vas a ver un sistema ecológico extremo. Vas a ver que son las que te da un calambre, la que cambia de color, la más pequeñita que nadie puede ver, la de los dientes más grandes, la gigante que nadie se quiere meter con ella. En ese momento donde estás compitiendo a precio, los grandes con economías de escala gigantes y los que se convierten en modelos extremos de negocio son los que tienen la capacidad de sobrevivir. Maximización. Y no estoy recomendando ninguna de estas empresas en el podcast, ninguna empresa de la que hablemos, no la estoy recomendando, pero bueno, son ejemplos. Maximización, Costco, minimización puede ser un Eurostore, y hacer algo más eficiente, más rápido que los demás puede ser un Inditex, ¿no? Claro, en este filtro estás siempre en competición, estás siempre en un modelo donde es más difícil, es más brutal, es más capitalista, es más darwinista. Y es más difícil. Ahora, ¿qué pasa? Que de vez en cuando encuentras una empresa que es tan buena en lo que hace que tienes ese compounding que lo estás viendo, ¿no? Y además de eso, hay muchas que empiezan ahí y luego agarran mucho market share, mucho cuota de mercado y se convierten luego en la vida de la empresa más tarde en monopolísticas. No pasa en retail, pero sí pasa en otros sectores, ¿no? Pero estamos hablando al final de barreras de entrada en negocios donde la demanda es más o menos estable al paso del tiempo y también al cambio de circunstancias. Y has mencionado varios elementos que pueden explicar esas barreras de entrada, como por ejemplo las economías de escala de manera clara, pero también tener un modelo que eficiente es mucho o estar hiperespecializado y que los otros no alcanzan ese nivel de especialización. Pero ¿cómo juzgamos la perdurabilidad o la durabilidad de esas barreras de entrada? Porque incluso las economías de escala, uno puede decir, bueno, pues si llega otro con mucho más capital y reproduce esa infraestructura, se te come, ¿no? Capital, si no es el capital no suele ser una barrera de entrada sostenible, porque siempre hay alguien que tiene más dinero que tú. Exacto. Y más en un mercado como este, ¿no? Pero te doy un ejemplo, ¿no? Yo creo que al dar ejemplos es la mejor manera, ¿no? Yo he sido un inversor en diálisis en Estados Unidos por mucho tiempo. En 1972 el gobierno americano pasó una ley diciendo que si necesitas diálisis el gobierno paga por ella porque se convirtió en una epidemia básicamente de diálisis. La gente no podía pagar por el procedimiento de diálisis y estaba muriendo mucha gente y es una cosa que tienes que hacer cada 3 días básicamente. Entonces el gobierno tuvo que actuar, es la única enfermedad que paga. En los años 80-90 había muchos proveedores de diálisis en Estados Unidos intentando dar ese servicio. Pero claro, el gobierno no quería pagar mucho.
Entonces el incentivo del gobierno es mantener el coste muy, muy bajo. Pero como eran tan pequeñitos, pues no tenían esas economías de escala y el gobierno tenía mucha inflación en lo que se llama Medicare, en paradiálisis. Entonces el gobierno muy inteligentemente dijo, yo quiero crear un ecosistema estable. Y de hecho el gobierno pagaba tan poco que muchas de esas pequeñitas empresas de diálisis pues iban a la bancarrota y creaban espacios sin diálisis en el mapa de Estados Unidos y la gente tenía que conducir 100, 200 millas cada 3 días para hacerse diálisis. No era un ecosistema estable. El gobierno aceptó básicamente el M&A, aceptó un proceso monopolístico natural. Entonces 2 empresas, Fresenius y DaVita, acapararon prácticamente 85% del mercado, ¿no? Es un mercado de real estate porque necesitas tener centros o tiendecitas de diálisis por todo Estados Unidos. Y ahí va la respuesta a tu pregunta. Es decir, vale, para crear todos esos centros por Estados Unidos los puedes crear con dinero, sí es verdad. Si entra una nueva empresa y dice, bueno, me voy a gastar unos cuantos billones de dólares y voy a entrar. Pero ahora te voy a hacer la pregunta del monopolio. ¿Cómo encuentras a 10% de los pacientes, que es donde están los con seguro privado, que son aproximadamente 70.000 pacientes en Estados Unidos? ¿Cómo los encuentras primero? ¿Y cómo creas un centro que está a 10 millas de sus casas? Y además de eso lo voy a hacer más difícil. Cada 6 años mueren de media. Es decir, puedes tener un centro que es profitable y a los 6 años ese centro no es profitable. Entonces es muy difícil encontrarlos, primero. Segundo, tienes que tener economías de escala gigantes. Y por último, las aseguradoras y el gobierno no te da a esos pacientes para que les hagas diálisis porque no sabes cómo hacerlo. No llevas haciéndolo décadas. ¿Y qué pasa si creas una infección a un paciente cuando estás haciendo diálisis? Se va 15 días al hospital. ¿Y quién paga esos 15 días? O el gobierno o las aseguradoras. Y esos 15 días valen más que un año entero en diálisis. Claro, el gobierno, el incentivo del gobierno y de las aseguradoras es: no me tocas a mis pacientes, no se los voy a dar a nadie, se los doy a las empresas que saben cómo hacerlo, etc. Entonces nadie ha entrado básicamente en 25 años en la industria. Entonces ahí el dinero no te deja entrar. Sí te ayuda, pero no te deja. ¿Vale? Es decir, hablamos de activos difícilmente replicables por experiencia, por reputación, también por relación, ¿no? Con proveedores, con clientes. Y ahora, como está el sistema, se está moviendo mucho a lo que se llama Value-Based Care, que significa que ahora te pago por performance. Si haces mejor diálisis, si tienes al paciente más sano, si no hace tantas hospitalizaciones, etcétera, te pago más. Ahora el modelo está cambiando hacia eso. ¿Qué quiere decir? Que ahí tienes otra barrera de entrada, que es la data, de cómo tratar al paciente, qué es lo que hace que ese paciente esté más sano, etcétera. Entonces ya funcionan con algoritmos, básicamente. Ya hay un sistema computerizado de cómo tratar a los pacientes basados en diferentes cosas, ¿no? Desde de qué tipo de paciente es, qué edad, cómo está de obesidad, hay muchas variables, ¿no? Un dato privado que además no es, precisamente por su naturaleza privada, no es fácil de conseguir por otra vía, ¿no? Y esto me lleva a la siguiente pregunta que quería plantearte y es, claro, hasta ahora hemos estado en una economía donde juzgar la sostenibilidad de las barreras de entrada no era fácil, por supuesto, pero bueno, la forma de hacer las cosas más o menos sí ha venido siendo similar desde hace décadas y por tanto un inversor experimentado podía intuir si una barrera es más o menos sostenible, si tiene buena información, etc. Pero claro, ahora tenemos un shock tecnológico en ciernes al menos potencialmente brutal, como es la inteligencia artificial, y una de las ventajas que puede traer la inteligencia artificial es alterar la sostenibilidad de lo que hasta ahora eran barreras de entrada aparentemente inexpugnables. ¿Cómo veis esto, ¿no? ¿Y cómo lo aplicáis a vuestra inversión? Porque negocios que pueden parecer hoy, esto no lo va a derrocar nadie, va a estar aquí siempre con nosotros, a lo mejor en 5 años se vienen abajo si la IA ayuda a hacer eso mismo por otra vía o ayuda a vencer el escollo que impedía reproducir ese negocio. Los modelos en realidad van a ser muy necesarios y van a hacer las empresas y los gobiernos van a ser básicamente en realidad todo lo van a hacer mucho más eficiente. Eso está clarísimo. Va a haber una productividad más alta. Yo sí creo que va a haber un desempleo más alto, sobre todo en la juventud.
Pero, obviamente, los modelos, los language models que se llama, no hay diferenciación entre uno y otro que sea de una manera masiva. Se intentan especializarse los modelos en diferentes cosas, pero en realidad son lo que se llama, son modelos horizontales, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Están basados en la información pública, es decir, en la data pública, están basados en eso. Ahora, ¿dónde están las empresas que van a poder beneficiarse de esos modelos y las que se van a desaparecer? Las que van a desaparecer son las que están basadas en data que todo el mundo puede tener, básicamente, ¿no? Entonces, ahí, o están basados en... Mira, sin irnos a los algoritmos de AI, nada más los algoritmos anteriores al AI, ahora ves por Arizona, por San Francisco, por Miami, donde yo vivo, ves ya un montón de coches sin conductor, ¿vale? Entonces, todos los coches de conductor, de Uber, de los taxistas, todo eso va a desaparecer, ¿no? Entonces, claro, si eres un chico joven empezando a ser taxista en Madrid, pues piénsatelo, porque dentro de 10 años probablemente no tengas trabajo, ¿no? Ahora, los modelos estos que están sacando, donde está realmente el gran poder de las empresas, que se van a beneficiar mucho y donde se va a incrementar el TAM de la empresa, son las que van verticales hacia abajo, es decir, las que están conectadas al cliente y las que tienen la data del cliente, y esa data es privada. Del cliente me refiero de los muchos clientes que tienen, ¿no? Y ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Que en realidad las empresas van a ir a sus clientes y le van a decir, mira, tú tienes 8 personas que están en accounts receivables, en tu departamento de contabilidad, yo te voy a hacer lo que hacen ellos, voy a mandar los pagos, voy a mandar los emails para recordar a los clientes que nos deben de pagar, que ya están 45 días tarde, voy a hacer todas esas cosas que hacen esas 8 personas, te puedes quedar con 3 nada más, 5 se van, yo en lugar de cobrarte 10.000 euros al año te voy a cobrar 50.000, la empresa se va a ahorrar dinero, la empresa que tiene la data y que tiene los algoritmos, obviamente tienes que pagar a los language models, ¿no? Pero va a haber una matemática que van a dar los números, ¿no? Entonces se va a ver un incremento del TAM, del market share. Yo lo que sí que creo es que va a haber un boom de productividad. Y ese boom de productividad yo creo que se va a ver. Ahora, lo que también creo que se va a ver es que muchas de esas empresas y mucho de ese CAPEX que se está dando ahora, casi todo en Estados Unidos, mucho de eso no se va a recuperar. O sea, me queda claro que va a haber pocos ganadores y que va a haber va a haber unas grandes pérdidas en sí. ¿Por qué lo digo? Porque no tenemos la energía necesaria para que esto funcione a tal velocidad en el corto plazo. Oye, que luego lo hagan en la estratosfera, no lo sé, ¿sabes? No soy tan listo como para pretender que tengo esa visión dentro de y cuánto tiempo vamos a tardar en hacer todas esas cosas. Pero va a haber cosas que merece la pena meterle los language models y va a haber cosas que dices, ¿para qué? Si tampoco es que le pueda sacar mucho más margen a esto, ¿no? Claro, pero ahí estamos de alguna manera razonando en cómo volver más eficiente lo que hay, ¿no? Pero también puede suceder que surjan nuevas cosas. De hecho, el ejemplo de los coches autoconducidos que has puesto creo que es muy bueno en este sentido. Claro, antes del coche autoconducido uno podría decir, bueno, la barrera de entrada de un taxista es casi inexpugnable porque es la regulación. Tú no puedes competir conmigo, te lo impido. Pero claro, surge esta innovación, llamémosle disruptiva, y se carga ese negocio. Entonces, ¿cómo crees que el inversor, tanto el gestor como los inversores particulares, han de afrontar la técnica inversora o la asignación de capital en un mundo donde el cambio puede ser muy acelerado y por tanto la estabilidad de un modelo de negocio pues no sabemos cuánto puede durar? Por ejemplo, las diálisis que decías antes.
claro, si de aquí 5 años surge alguna máquina para poderlo hacer en casa con la misma seguridad, no lo sé, no es mi campo y no pretendo aventurar si esto es factible o no, pero imaginemos que sucede algo así, por poner el caso. Entonces, claro, estas empresas que aprovechaban economías de escala en el sentido que tú mencionabas, pues se van a enfrentar a un competidor externo quizá no previsto, no lo sé, y eso afecta, claro, a la capacidad de ganar dinero, a la sostenibilidad de los beneficios, etcétera. ¿Cómo afrontáis esa aceleración que algunos pronostican? A lo mejor también puede ser que no consideréis que vaya a llegar, pero esa aceleración del cambio que podemos estar por vivir. Mira, número uno, yo siempre me gusta simplificar, es decir, si no consigo que mi hijo de 8 años entienda la tesis de inversión de una manera muy sencilla y rápida, entonces es mejor no hacer nada, ¿no? ¿Por qué? Porque matemáticamente, y esto lo aprendí en mis épocas de tenista, si tienes muchos errores no forzados, matemáticamente te llevan el performance hacia abajo. Si cae una posición 50%, necesitas otra con el mismo nocional, 100% para arriba para llegar a cero. Entonces, si juegas a ese juego muy frecuentemente, te va a ir muy mal, ¿no? Entonces, es mejor hacer poco y hacerlo donde realmente tienes unos conocimientos muy claros, muy extensivos, donde eres un especialista y donde realmente tienes, digamos, todo a tu favor y no hay ninguna pregunta de, ya, pero si esto pasa, entonces no me funciona la tesis de inversión, ¿no? Ya puedes tener muchos language models, todo lo que tú quieras, ya puedes tener mucho AI. ¿Cómo le quitas, cómo mueves algo gigante, pesado, ya sea hierro, madera, arena o petróleo, de Nueva York a Miami? De la manera más eficiente posible. O sea, el ferrocarril, no hay manera. O sea, llevamos cientos de años y sigue igual. Si han mejorado el motor de la locomotora, si han mejorado las ruedas, si han mejorado tal, pero sigue siendo lo mismo. Entonces hay modelos de negocio que en realidad sí tienen esas ventajas que competitivas, ni siquiera la inteligencia artificial puede disputar, muy sostenibles, ¿no? Luego ahora, sí te puedes ir un poquito más a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Tú ves, por ejemplo, lo que está pasando en el mercado ahora con AI, ¿no? Y dices, oye, ¿va el AI a comoditizar todas las empresas de software, por ejemplo? Y la realidad es que no, las que tienen la data vertical, yo creo que no las va a comoditizar, de hecho creo que las va a hacer más grandes, ¿no? Ahora, que ahí lo que tienes que tener es el estómago. ¿Por qué? Porque hasta que el mercado entero, date cuenta que hasta que el mercado entero se da cuenta de que uno tiene razón, te puedes pasar ahí años, incluso. Y años donde no sube la acción o incluso ha bajado. Entonces, claro, no es fácil el... Bueno, de hecho al principio sucedió, ¿no? En enero, febrero hubo ese pánico con las empresas de software y la amenaza de la inteligencia artificial, y ahora el mercado se ha dado la vuelta porque empieza a ver que quizá no desaparecen. Sí, bueno, muchas siguen ahí abajo todavía, las de software, ¿no? El mercado sí se ha levantado, pero muchas de software siguen ahí abajo, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial la afrontáis con, bueno, buscando o especializándoos en buscar aquellas barreras de entrada que ni siquiera la inteligencia artificial, al menos en un escenario más o menos razonable, pueda eliminar. Otro punto de partida de vuestra forma de invertir, que a lo mejor otros disputarían, es la obsesión quizá con los microfundamentos, ¿no? En lugar de hacer macroanálisis, fijaos en la sostenibilidad de cada modelo de negocio. ¿No os preocupa el entorno macroeconómico? ¿No lo tenéis en cuenta? ¿Lo incorporáis de alguna manera? ¿O básicamente, como a lo largo de la vida de una empresa pasan muchos ciclos macro, pues al final lo que se busca es ese largo plazo?
Mira, yo comparo la macro como cuando vas conduciendo, ¿no? Y tú tienes que mirar a lo que está al lado más cerca del coche, ¿no? Vas a 100 por hora y está lo que está más cerca, pero sí tienes esa visión de largo plazo, ¿verdad? Donde miras y dices, oye, sé que dentro de, no sé, de 30, 40 segundos o un poquito más hay una curva allí a lo lejos, ¿no? No te estás preocupado por ella ahora, no estás realmente enfocado en eso, pero sabes que está ahí. La macro es algo que hay que tenerlo así, ¿no? En perspectiva, pero luego cuando llega, te das cuenta de que la curva era muy diferente de que tú la veías. Es decir, hay muchas variables en la macro y es muy difícil realmente, desde mi punto de vista, estar en temas macro como modelo de inversión. Es decir, yo invierto en empresas, no invierto en... Ahora, respeto mucho porque sí hay muchos inversores que toman posiciones de todo tipo, de FX, de tasas de interés, etcétera, ¿no? Eso son más bien posiciones de trading, es decir, de entrar y salir, ven una oportunidad y la realidad es que son muy válidas. Yo a eso no me dedico, no tengo esas virtudes de saber para dónde van ahí las cosas, pero sí hay que tenerlas muy claras, ¿no? Yo creo que fundamentalmente, por ejemplo, tú dices, oye, ¿por qué están los mercados en general sobrevalorados, ¿no? Pues es muy fácil. O sea, no han parado de imprimir dinero desde el 2008-2009. O sea, las hojas de balance de todos los bancos centrales desarrollados no han parado de imprimir dinero como locos, ¿no? Claro, ¿por qué la inflación no ha caído? Porque no paran. ¿Y por qué los mercados están como están? Porque están pumped up, ¿no? Están sobreinyectados. Claro, cuando la hoja del Banco Central de Estados Unidos caiga, si es verdad que cae, que no sé ahora a ver si el nuevo Fed Governor la baja, se va a ver la bajada. Estás desinflando el globo, ¿no? Y eso va a frenar, desde mi punto de vista, los mercados y va a frenar la inflación, porque mucha gente dice, no, la inflación es la tasa de interés del Fed de Fed Funds. No. La inflación es un wealth effect también. En los Estados Unidos, más del 50% del wealth de los americanos está en el mercado, está en el S&P 500. Y como abren sus 401ks y vean que están más ricos, ¿qué hacen? Gastan más. Entonces hay un efecto ahí muy, muy poderoso. Y la inflación, desde mi punto de vista, la ha creado realmente el Fed y el ECB, todos estos con la hoja balance masiva que le han metido, ¿no? Sí hay que tener conceptos macroeconómicos, yo creo que son muy importantes, incluso en lo que yo hago, que yo soy bottom-up, yo soy muy, muy enfocado a inversión en empresas, ¿no? Pero entonces, si crees, aunque has dicho que no te dedicas a eso y que tampoco intentas pronosticar qué va a hacer la FED o va a dejar de hacer, pero si crees que hay un escenario, yo diría también que probable, en el que se produce una reducción del balance de la Reserva Federal y que eso puede impactar en una compresión de múltiplos, ahí sí que puede venir un periodo, al menos en el corto plazo, que para los inversores bursátiles sea complicado y haya que tener estómago, ¿no? Mira, cuando vamos todos al supermercado y normalmente la gente suele comprar cosas muy similares constantemente, ¿no? Y dices, oye, necesito lo que sea, este tipo de bebida que me gusta o este tipo de fruta o lo que sea, ¿no? Si vamos, está más barata, nos ponemos contentos porque sabemos que estamos comprando lo mismo que compramos la semana pasada, pero que está €1 más barato, lo que sea. Nos ponemos súper contentos. Lo primero que hacemos es la fecha de caducidad. No, está bien, no nos lo están vendiendo porque se caduca mañana, ¿no? Nos ponemos contentos. Pero cuando estamos invirtiendo y lo vemos más barato, nos asustamos, ¿no? Entonces, realmente yo no invierto en el mercado. Yo invierto en una empresa específica, en otra específica, etc. Entonces, si está más barata, es una maravilla. El problema es cuando está más cara y tienes que seguir invirtiendo dinero y ya no puedes invertir en esa porque está muy cara. Lo que pasa que es verdad que, bueno, esto es un poco lo que decía Graham, ¿no? De Mr. Market, que a veces te vende las acciones a un precio y a veces a otro, y obviamente mejor comprar cuando está barato que no cuando está caro. Pero sí creo que psicológicamente el hecho de que caiga y te preocupe puede tener un cierto sentido. Y es,
¿qué no estaré viendo, ¿no? Es decir, si todo el mundo está vendiendo y está vendiendo a un precio más bajo y yo creo que esta empresa vale mucho más, ¿quién va en dirección contraria? ¿Voy yo y todos los demás van en dirección correcta? O al revés, a lo mejor todos están yendo en la dirección equivocada y yo voy en la dirección correcta. Entonces, ese cuestionamiento, si es válido, pero precisamente por eso, ¿no? Hay que tener una buena tesis de inversión bien anclada en la que creer para que en esos momentos no te dejes llevar por el pánico. De hecho, de eso se trata. O sea, en realidad no es un trabajo... primero tienes que tener el estómago, porque normalmente no vas a encontrar el punto más bajo y siempre va a ser difícil de ese lado, ¿no? Y los mejores momentos para comprar es cuando todo está derrumbándose. Y acordaos que cuando suben los mercados 1%, tal, pero cuando bajan fuerte, bajan de 4 y 5% por día. Y en 2 semanas se ha llevado 20% el mercado, ¿no? Mira, yo creo que cuando tú tienes una tesis de inversión y has hecho tu análisis y estás muy preparado y especializado, porque hay que estar especializado, hay que no solo tener la ventaja competitiva de tener ese estómago, pero ¿por qué tienes ese estómago diferente a lo de los demás? Porque estás más preparado que los demás, sabes más que los demás, has estudiado más que los demás sobre algo muy específico. Es decir, no hay que pretender que sabes más que los demás de todo, porque eso es imposible. Y tampoco vas a saber más que los demás siempre de cada empresa, porque siempre hay un tío que sabe más que tú de la empresa. Lo que haces es especializarte cada vez más. Por eso yo cubro 75 empresas mundiales. No pretendo creer que voy a cubrir 200 empresas mundiales mañana, pero de esas 75 estoy muy especializado y dedico la mayor parte de mi tiempo a seguir estudiando esas 75, y hay muchas que las llevo estudiando 20 años. Claro, de eso se trata el trabajo, se trata de especialización máxima y de que si hay algún momento, ¿no? Te doy el ejemplo, por ejemplo, de Davita. Davita, cuando salió lo de los GLP-1, los GLP-1, ¿no? Las medicinas estas que te ayudan a adelgazar, pues todo el mercado se volvió negativo contra Davita, porque obviamente una de las maneras de que la gente llega a que le fallen los riñones es por obesidad, ¿no? Pero claro, yo ya sabía que había inhibidores que se llaman AGT2 inhibidores por una década entera y tenían básicamente la misma eficacia y era prácticamente lo mismo que los GLP-1, pero sin el marketing de los GLP-1. Y no habían hecho absolutamente nada. De hecho, también sabía que mejoran la parte cardíaca del corazón y la mayor parte de las muertes de diálisis no son por los riñones, es por un infarto al corazón. Entonces, yo ya sabía todas estas cosas. Entonces, cuando cayó fuerte, yo, en realidad, en lugar de vender, en lugar de preocuparme, estaba comprando más. ¿Vale? A los 2 meses, cuando el mercado se dio cuenta, y a veces tarda un día, a veces tarda 2 días, a veces tarda minutos, ¡boom!, una subida espectacular, ¿no? Entonces, tienes que tomar unas posiciones donde tú dices, suena la alarma, ¿y qué hacen las personas? Van todas a la puerta, a la misma puerta, ¿no? Y hay que tener pues ese estómago de tú decir, ¿sabes qué? Pues yo voy para el otro lado. Claro. ¿No? Pero no es fácil. ¿Por qué? Porque psicológicamente siempre te va a hacer dudar. Psicológicamente te estás siempre pensando, ¿qué me estoy perdiendo? ¿Sabes? Hay algo aquí que ellos tengan razón y que no. Y también hay que darse cuenta y tener la humildad de que uno es humano. Es decir, es imposible el no tener errores. Siempre los va a haber. Claro, la cuestión es minimizarlos. Exacto. Tanto en la frecuencia como en la cuantía del error. En la cuantía, error, ¿no? en la frecuencia. Entonces, claro, ya vas a temas de risk management, ¿no? Gestión de riesgos. Es decir, no tengas un portfolio donde tienes 40% del portfolio en una sola cosa, un solo sector. El que sea, aunque sea ferrocarriles americano, que eso sí que creo que tiene unas barreras de entrada que eso sí casi impenetrable. Pero bueno, si estudias la historia de ese sector, el riesgo es básicamente regulación. Fue sí, claro, un sector pésimo, luego bueno, luego malo y ahora es otra vez bueno. Todo regulación, ¿vale? Yo soy humano y eso te tiene que hacer humilde constantemente. Y si no eres humilde no vas a aprender tampoco, ¿sabes? Bueno, entonces... Para aprender del error primero hay que reconocerlo, ¿no? Y si no eres humilde... Y reconocer que lo puedes tener. Claro, y reconocer que tienes que dedicarle más tiempo todavía. Porque a veces salen cosas.
Muchas de las cosas, mira, yo me levanto por la mañana y de repente sale una noticia de una de las empresas en el portfolio. Bueno, puede ser un riesgo para el portfolio, sí, entonces me toca ver, oye, este tema, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el riesgo? Hay que leer un papel de research de la Universidad de Harvard sobre este tema que han hecho hace 1 año y medio, pues hay que leérselo. Hay que llamar a alguien porque tiene la información que yo no tengo para ver si lo entiendo y si puede ser un riesgo, hay que hacerlo. O sea, es parte del research. O sea, yo soy un investigador, no soy un gurú ni soy un trader de estos con 10 pantallas. En realidad lo único que hago es leer mucho y hablar con gente para poder tener el conocimiento que muchas veces no está en los libros, ¿no? Pero soy puramente un investigador. A mí mi mejor título que me gusta que me llamen, soy analista. Yo no soy ni el presidente de nada, no, yo soy analista de empresas. Lo que capitalizas al final es tu trabajo, ¿no? El Exacto. resultado Las de ese horas, trabajo. Claro, las horas es el compounding también de esas horas es lo que te ayuda a que cuando aparezca la oportunidad tú veas algo que los demás igual no han visto, ¿no? Pero porque no han trabajado, claro. Si hubiesen trabajado en ese sector, pues a lo mejor también lo habrían visto y ahí está la diferencia, ¿no? Volviendo al tema del quality y de la situación del mercado, ¿no? Porque un indicio que podemos tener de que el mercado está caro es que cotiza a múltiplos altos. Pero a su vez, cuando uno compra una empresa de calidad, está pagando por esa empresa múltiplos altos. Entonces, digamos que quality y burbuja superficialmente se pueden parecer, porque uno ve que está caro, pero claro, o sea, está caro, que está caro con respecto a beneficios presentes. La cuestión es diferenciar cuando hay humo detrás y pagas mucho por nada a cuando pagas mucho relativamente por algo que vale más, ¿no? Entonces, ¿cómo lo diferencias más allá del trabajo del que estamos hablando? Es decir, ¿qué métricas buscas? ¿Qué preguntas te haces, por ejemplo, sobre la sostenibilidad de las barreras de entrada, sobre la sostenibilidad de la demanda, que es otro tema, ¿no? Es decir, vale, sí, demanda inelástica, pero ¿cómo sabemos que lo es, no? Porque al final podemos decir, bueno, la comida siempre la vamos a necesitar, ¿vale? Pero si hay tropecientas mil empresas que suministran comida, ahí la demanda de un suministrador de comida no va a ser inelástica, porque a poco que se mueva el precio te vas a otro, ¿no? Entonces, ¿cómo aterrizas en tesis de inversión creíble o sana o con la que estés a gusto comprar a múltiplos altos, relativamente altos, por la calidad que hay detrás? A ver, yo creo que dos maneras de responder eso. Uno, yo no compro a múltiplos altos. Es decir, eso es un error gigante. Lo que tienes que darte cuenta es ese concepto de que pagas por calidad. No. Tú pagas no solo por calidad de la empresa, sino que también pagas por el growth de la empresa. Es decir, múltiplos con respecto a beneficios actuales, claro. Es decir, te pongo un ejemplo, ¿vale? ¿Cuál es mi competidor? A mí me dice todo el mundo, oye, ¿cuál es tu competidor? Yo tengo un competidor. El competidor es el mercado. Y el mercado produce a todos los inversionistas del mundo. Todos los españoles pueden tener acceso al S&P 500, al World Equity Market, pagando unos par de basis points a los proveedores de los ETFs, ¿no? Entonces, mi competidor es ese. Si yo no le gano al S&P en periodos largos de tiempo o al World Equity Market, y hablo periodos de más de 5 años, etc., dime tú cuál es mi valor añadido. Claro. Es cero, literalmente cero. Entonces, ¿qué tengo que hacer para ganarle a ese mercado? Bueno, lo primero que tengo que hacer es analizar qué tipo de crecimiento necesito tener para ganarle a ese mercado, ¿no? Entonces dices, vale, el retorno de equity del S&P 500 es como 12. ¿Vale? Si empiezo a meter empresas al portfolio con retorno de equity de 12 o similar o más bajo, no le vas a ganar nunca. ¿Vale? El mercado produce aproximadamente, en periodos muy largos de tiempo, el S&P produce aproximadamente 9 y pico, casi 10. ¿Vale? En los últimos años le ha levantado un poco a casi 10, pero vamos a tener luego la cosa que vuelve al 9 y pico. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, si no tienes earnings growth arriba de 10%, es que no le vas a ganar. Entonces tienes que
comprar un growth, una empresa de crecimiento, donde el earnings per share sea más de 10%. Uh-huh. Y tienes que tener la predictibilidad máxima de que eso pase. Luego también, obviamente, tienes que comprarla a una evaluación tal que digas, no va a haber una compresión de evaluación tal que me va a comer ese growth de 10%, ¿no? Incluso me va a añadir a eso porque me la ha comprado muy barata, ¿no? Uh-huh. Es decir, te compras una empresa en la evaluación más baja, bla, 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 de la historia, di un PE, por ejemplo, si hablamos de valuation de price earnings ratio, uh-huh, del 9, ¿vale? Y de repente se te fue a 12, coño, le has metido un buen... Pero yo no estoy invirtiendo a expansiones de evaluación. Uh-huh. Yo estoy invirtiendo pensando en que van a subir los earnings per share. Porque si los earnings per share suben, el precio de la acción va a subir. Sí. Uh-huh. En el corto plazo no hay correlación, pero en el largo plazo sí la hay, ¿no? Entonces, necesito tener, en realidad, ese crecimiento para ganarle al S&P 500. En cuanto al quality, para contestarte la respuesta, cada caso es diferente y mi hijo de 8 años lo tiene que entender, ¿vale? Entonces, en el lado de la oferta, por ejemplo, en Davita ya lo habíamos hablado, pero vamos a hablar del lado de la demanda. ¿Por qué estoy con seguridad máxima de que la demanda de hecho, es la demanda más inelástica que he visto en ninguna otra empresa? Es un perfect elastic line, o sea, es realmente vertical. Pues si tu paciente no viene a verte cada 3 días, ¿qué le pasa? Sí, se muere. Uh-huh. Y además de eso, ¿qué más sé? Que cada vez hay más pacientes de manera natural en Estados Unidos. Hay un shift, un parallel shift de la curva. Y además de eso, ¿qué sé? Que el gobierno, 90% de los pacientes, sube el precio que reciben esas empresas de diálisis al nivel de inflación, más o menos. Entonces ya sé que los revenues son positivos. Ya no hay deflación ahí. Y además de eso sé que las empresas de diálisis negocian con las aseguradoras en contratos a 3 a 5 años con step-up pricing, con escalera para arriba. Entonces sé que precios suben para arriba, sé que volúmenes suben para arriba, ya sé que los revenues van a subir para arriba. Si sé que la empresa es muy buena manteniendo costes muy bajos como es Davita, ya sé que van a tener un operating income growth. Y además de eso, si sé que la empresa está recomprando todos los años 10% de las acciones de la empresa, ya sé que solo con la recompra le va a ganar al S&P o va a estar similar. Y luego me llevo todo el organic growth, ¿no? Entonces, ¿puedo modelar un mid to high teens earnings growth ahí? Muy fácil. Con mucha predictibilidad. Ahora lo único que tengo que hacer es comprármela a una evaluación que me sienta que no va a haber una compresión. Obviamente, a largo plazo, aunque haya compresión, no te va a afectar tanto, pero al corto plazo, oye, puede ser que el earning growth sea de 30%, sí, pero has tenido una compresión del 30% de la evaluación y te está flat completamente, ¿no? Claro. Entonces, necesitas realmente contestar preguntas que un niño de 8 años las va a entender. Pasa que lo que estás diciendo, por ejemplo, con Davita, pues suena un análisis muy, muy interesante y muy robusto, pero un poco como decías antes, precisamente para minimizar riesgos, no puedo concentrar toda mi inversión en una única empresa. Vale, he encontrado una joya, perfecto. Necesitas encontrar 20, 25 joyas. Claro, y eso es factible, es decir, las hay, cuán difícil es encontrarla, porque además no todas pueden ser del mismo sector, porque si se te cae ese sector... Bueno, pues eso es lo mismo que preguntarle a un cirujano del cerebro que cuán tan difícil es abrir el cerebro y estar... No es la especialización de cada uno, lo que hace cada uno, a eso me dedico. Sí es difícil y cuando los mercados están más caros todavía más difícil, claro, ¿no? Entonces sí estamos en uno de los momentos más difíciles, obvios, pero al final el quejarse no te va a ayudar. El levantar la mano y decir es muy difícil. Bueno, la vida es difícil, ¿sabes? Entonces lo que quiere decir es que tienes que esforzarte más en estos momentos para poder encontrar esas pocas empresas
que tienen todas las características y que encima tienen un precio que es muy bueno, ¿no? Hemos hablado de Davita como quizá ejemplo más claro de barreras de entrada, de inelasticidad de la demanda. Además, un sector en el que, por lo que has comentado, llevas mucho tiempo metido y por tanto has ido viendo también las subidas, las bajadas, los cambios en tecnología. Pero coméntanos también otras empresas, a lo mejor donde la tesis no sea tan sumamente clara como en Davita, pero donde también aprecies barreras de entrada, inelasticidad de la demanda y que por tanto ilustren ese quality, ese growth. Bueno, a ver, si no está tan clara, es que no está en mi lista de 75. Bueno, pues entonces igual tiene que clara, estar ¿no? clara. Si no está tan clara, no entra. Te voy a dar el nombre de otra empresa. Obviamente, para recordar, no estoy recomendando ninguna de estas empresas porque obviamente les puede faltar el precio, les puede faltar mil cosas. Bueno, no las recomendamos, ¿no? Pero, y que aunque tú hayas hecho los deberes, la persona que nos está escuchando no los tiene por qué haber hecho y ya de entrada ya no da de exacto, ¿no? Pero mira, hay un banco en Massachusetts. Los bancos no entran en el modelo monopolístico, hay miles de bancos, entonces tiene que entrar el modelo extremo de negocio, ¿vale? El otro filtro que yo hablaba. Un banco en Massachusetts se llama Higgins Bank. Y Higgins Bank es una especialización máxima. Por el lado de la... a ver, el negocio de banco es un negocio que estás normalmente 10 veces levered, es decir, que tienes un equity muy pequeñito en relación a el balance que tienes de depósitos y de préstamos. Es decir, cualquier cosa que puede pasar un poquito grande en el lado de los depósitos o en el lado de tus préstamos, activos y pasivos, ¿no? Te come el equity entero, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las mejores inversiones en banco? Donde sabes que esos dos lados están extremadamente seguros, ¿no? Por el lado de los depósitos, en Massachusetts tienes doble seguro. Tienes el FDIC americano, el del gobierno, y luego tienes el Massachusetts Insurance Board, ¿no? Que es específico a ese estado. Entonces tienes doble seguro, no hay situaciones donde la gente hace el típico corralito, oye, que tengo miedo de que el banco se vaya para abajo en Massachusetts y hacen cola ahí en el cajero, ¿no? Esas cosas no pasan en Massachusetts. Por el lado de los depósitos está extremadamente seguro. Por el lado de los préstamos, ¿qué pasa en el lado de esos activos para el banco? Este banco es muy especial. ¿Por qué? Porque primero solo hace una cosa, que es lo que se llama multifamily lending, que es préstamos. Bueno, aquí en Madrid pues todos los edificios para arriba son multifamilies, pero en Estados Unidos normalmente fuera de las ciudades son como rectángulos, ¿no? Se llaman, tienen 3 pisos o 4, pero son muy alargados, ¿no? Y a eso le llaman multifamily, ¿no? Se especializa en eso. Se especializa en eso nada más en 3 estados. En estados donde la microeconomía de esos estados hace que no haya una sobreoferta de edificios, donde primero es muy difícil construir, donde los permisos para construcción tardan 5 años y donde son áreas costales donde hay un movimiento de población constante hacia arriba, una demanda. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los edificios donde presta Higgins Bank sabe que no hay mucha competición, saben que va a estar llenos y sabe que ese edificio va a estar pagando su préstamo, ¿no? Además de todo esto, Higgins Bank tiene los incentivos correctos dentro del banco. Es decir, no hay credit officers, no hay una persona que diga apruebo este préstamo. O hay un comité pequeñito de riesgos abajo que diga, esto está bien, vamos para adelante. No. Los préstamos están todos aprobados por el board. Mira, entonces ese board son, en realidad, no solo los que deciden todos los préstamos, sino que además de eso son los mayores accionistas del banco, ¿no? Todos los incentivos son correctos. Eso crea que tienen muy poquitos non-performing loans y además de eso, como esas personas del board eran abogados y tienen una especialización máxima, crean unos covenants, una situación en ese documento legal en el cual, aun cuando hay impagos, la recuperación incluso muchas veces es más del 100%. Y eso crea pues una situación magnífica. Además de todo esto, este banco, recordaros, los bancos cogen los depósitos y ¿qué hacen? Pueden hacer 3 cosas en realidad, normalmente. Lo prestan en préstamos, lo ponen, más fácil todavía, lo ponen con su banco central y se llevan el overnight, o compran bonos del Estado, donde están. Este banco dice, renta fija yo. Renta fija, si no le gano ni a la inflación con renta fija.
Este banco es uno de los pocos que no tiene renta fija, tiene un portfolio de equities. Además de eso, son stock pickers. ¿Pero en qué son stock pickers? Son stock pickers en empresas financieras, en lo que saben. Y tienen un track record espectacular. Entonces, te llevas el compounding del equity, te llevas el hecho de que no hay non-performing loans en un leverage play, porque un banco siempre estás leveraged, 10 veces mínimo, ¿no? Y claro, el compounding de ese book value a través del tiempo es espectacular. Y cuando miras el track record del book value compounding, es una maravilla. Hemos dicho que necesitas, pues eso, 18 o 20 empresas como estas que estás describiendo, o al menos con las que tú te sientas cómodo haciendo análisis como los que acabas de describir. Pero claro, en realidad es más complicado porque no necesitas hallar una vez 18 o 20 empresas a lo largo de tu vida y ya casarte con ellas para siempre, sino que ahí hay la composición de la cartera es dinámica. Si alguna empresa que tenía ventajas deja de tenerlas, pues tendrás que desprenderte de ella. Si una empresa que la sigue teniendo pero sube mucho de precio, no lo sé, ahora nos lo dirás, pero a lo mejor hay que venderla y buscar otra que esté más barata y que tenga una misma calidad. Entonces, ¿cómo hacéis esa gestión de cartera? ¿Cuándo decidís vender? ¿Y cuán difícil es reponer lo que vendéis? ¿O si no encontráis nada, no vendéis? Mira, vender siempre se debe vender basado en opportunity cost, es decir, que hay algo que es más interesante que lo que tienes en la cartera. Para vender, normalmente yo vendo porque hay una sobrevalorización en alguna posición de las que tengo, porque tienes lo que se llama overvaluation risk, ¿no? Y obviamente sí tienes que tener algo más para poder comprar, ¿no? Te puedes ir a cash, pero la realidad es que tampoco puedes tener demasiado cash o dinero. Entonces, en realidad, ¿qué quiere decir eso? Que la cartera rota más en un mercado que está más barato y rota menos en un mercado que está más caro, ¿no? También hay otra manera de verlo, ¿no? Yo creo que lleva retornos más pequeños, que es el no tocarla. Es decir, aunque esté sobrevalorada, no la tocas y al final te llevas retornos más pequeños, ¿no? Es muy difícil el saber cuándo está. Muchas veces está sobrevalorada y sigue sobrevalorada y va a seguir, sigue por años y sigue subiendo y pasa 3 o 4 años y no se ha bajado esa sobrevalorización y te has llevado el compounding de los earnings sobre esa sobrevalorización. Eso pasa, o sea, realmente no es fácil esto, o sea, no hay unas reglas claras de decir puedo hacer esto siempre y me va a ir correctamente, ¿no? Yo creo que la manera mejor de tener resultados en lo que yo hago es el trabajo duro, constante. La suerte favorece a los que están preparados. Entonces, muchos dicen, oye, tienes que darle vuelta a 1000 piedras para encontrar una, ¿no? que esté bien. Pues se trata de eso, se trata de profundizar en las que ya conoces, se trata de tratar de encontrar otras empresas en otras cosas que no has... y se trata también de pensar, oye, mira, y una de mis metas es seguir con mi track record por otras 2 décadas, si es que llego, ¿no? Me da la salud. Esa es una de mis metas. Entonces, ¿qué hago? Escribo en un papel, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para mejorar, para poder conseguir esa meta, ¿no? Y obviamente el constante aprendizaje es clave y el entender los nuevos sectores. Es decir, yo tengo 51 años y siento que estoy al principio de mi carrera. Creo que sí que puedo entender todo lo que va a traer el AI. ¿Y qué tengo que hacer? Pues uno, comprarme todos los libros que te puedes imaginar y más, leerme todo lo posible sobre ese sector, contratar a gente que sabe más que yo sobre ese sector y que me pueda ayudar a entender bien qué es lo que viene. Es decir, porque lo que te ayudó a ser buen portfolio manager hace 10 años, 15 años, etc., no necesariamente es lo que te va a venir dentro de 15, 20 años, ¿verdad? O sea, las habilidades o la predisposición sí, ¿no? Pero el contenido de lo que sabes obviamente hay que ir actualizándolo. Hay que actualizarlo constantemente, si no te quedas atrás. Claro. Y si te quedas atrás, pues te quedas atrás y te quedas como
realmente es que no puedes estar estático. Esto es una industria donde tienes que constantemente aprender. Si no, el fracaso está... Porque otros aprenden. Si tú te quedas quieto, ya no es que te quedes desactualizado con respecto al mercado, es que te quedas desactualizado respecto a tus competidores, a los inversores que compiten contigo, ¿no? Exacto, y luego que darse cuenta que el capitalismo en sí es muy bonito. Es muy bonito porque los mercados, el capitalismo, funciona de una manera que es casi invisible en cierta manera. O sea, no la ves venir y está todo el día mirando cómo entrar por la puerta, por la muralla, por todos los lados. Entonces, tienes que evolucionar porque los sistemas o modelos de negocio antiguos, dentro de 10 años, el capitalismo los va a querer erosionar constantemente. De las nuevas empresas que estamos viendo ahora y que se están poniendo tan de moda, ya sea con salidas a bolsa o empresas que ya han salido y ya están cotizando, SpaceX, la más reciente, pero Anthropic, OpenAI, de todo esto, ¿ves algo interesante de momento o son modas en las que de momento prefieres no dar el salto y si acaso en el futuro, cuando estén más consolidadas y a mejor precio, entrar en ellas? Es decir, ¿cómo ves, en definitiva, toda la exuberancia de los últimos meses? Pues mira, yo creo que los language models, creo que no hay mucha diferenciación entre ellos. Entonces, y ahí creo que alguna de ellas va a fracasar completamente y va a ir a la bancarrota. No sé cuál, obviamente, pero... y SpaceX en realidad tiene un cliente principal, que es el gobierno de Estados Unidos, y los presidentes cambian. Entonces, sí, o sea, creo que ha hecho algo increíble, creo que el futuro puede ser realmente sensacional, sí, pero por el otro lado, ¿sabes? Yo no lo puedo predecir, yo no puedo tener la capacidad hoy en día de decir... me siento muy cómodo. Un poco lo que decía Warren Buffett, ¿no? Si hubiese invertido cuando apareció el automóvil, pues claro, había cientos y miles de empresas de automóvil, ¿cómo voy a seleccionar yo la que va a salir ganando? Me habría puesto corto en la industria de caballos, pero no largo en seleccionar el ganador concreto de la industria del automóvil, ¿no? Has mencionado que para... reciclarte continuamente, para aprender continuamente, para tener una visión sobre cómo afrontar la dura tarea del analista, hacen falta pues experiencia y cualidades personales, ¿no? Y aquí, bueno, yo creo que también hay un punto de biografía, de experiencia vivida personal que, bueno, muchas aproximaciones son válidas. No es que solo se pueda adquirir experiencia o predisposición como lo has hecho tú, pero bueno, puede ser interesante para quien no lo conozca entre la audiencia que nos cuentes un poco cómo has llegado al mundo de la inversión, porque no es quizá la forma típica de haber llegado a él y qué crees que has extraído de esa etapa previa de tu vida que te terminó llevando a la inversión, aunque no estaba predestinado, parecía de antemano, ¿no? Sí. No, mira, como sabes, yo crecí en un pueblecito de Galicia y agarré una raqueta de tenis de madera a principios de los años 80 y tuve la suerte de que hicieron 2 pistas municipales en el pueblo y empecé pues, a jugar al tenis, primero casi contra la pared de mi casa y luego pues encontrando a cualquiera que jugara conmigo, ¿no? Pero como era gratis, prácticamente, pues y no había más que hacer, porque obviamente no había más que hacer. Pues al final, poco a poco, con muchas horas, me fui convirtiendo pues, en uno de los jóvenes que jugaba mejor al tenis de mi edad en España, ¿no? Había como 8 o 9 básicamente de los buenos y bueno, yo estudié el bachillerato a distancia porque estaba dedicado al tenis completamente. Y me lesioné del codo. Tenía un amigo en Estados Unidos que me ayudó no solo a llevarme a Estados Unidos, a convencerme de ir. Me fui sin beca, yo no tenía beca de tenis ni nada de eso. Me fui a
a verlo, a aprender, a ver si conseguía que algún doctor me viera el brazo bien, ¿no? Y efectivamente el doctor me dijo, oye, vas a jugar un poquito al tenis, pero sugiero que cambies de carrera porque necesitas un par de operaciones. Tuvo razón. Y eso me llevó a la universidad. Cuando llegué ahí a la universidad, yo dije, a ver, el tenis ya no va a ser, entonces, ni siquiera de profesor, porque ya sabía que profesor tampoco de tenis. Y entonces yo dije, a ver, ¿qué es lo que quiero hacer, ¿no? Y a mí me interesaba mucho el entender por qué un país le va mejor que a otro, por qué una empresa es mejor que la otra, ¿no? Entonces todo ese tema de economía, finanzas, etcétera, me llevaba mucho, ¿no? Y entonces pregunté, ¿qué hay que hacer para que te contraten en Wall Street? Lo que me dijeron es, primero tienes que tener todos sobresalientes, porque si no, ni te miran el currículum. Claro, yo no tenía ningún contacto de amigo de alguien, no sé qué, no tenía nada. Y me forcé, literalmente, porque yo no soy un genio de estos de que tenga la memoria fotográfica ni nada de eso. Entonces me forcé a 1000 horas de biblioteca, básicamente. Saqué todo sobresaliente prácticamente y conseguí varias ofertas de trabajo en Wall Street. Entré antes de que cayeran las Torres Gemelas, empecé en Lehman Brothers. Después de eso me di cuenta que me faltaba parte de la educación. Volví otra vez a hacer un MBA en Duke. Lo mejor que hice en mi vida porque conocí a mi esposa allí y la verdad es que muy feliz. Volví otra vez a Wall Street. Siempre estuve con visas de trabajo. Eso es muy importante porque siendo español, yo he sido inmigrante toda mi vida. Y claro, uno no podía tomar muchos riesgos. También lo que me di cuenta es que para ser un gran inversor, el tiempo va a tu favor. Entonces dije, para bajar el riesgo, no voy a intentar abrir mi propio fondo pronto, sino voy a esperar hasta que sea casi algo natural, ¿no? Claro. Y básicamente estuve 20 años en Wall Street y ya al final de esos 20 años ganaba más en mi portfolio personal que en el banco. Lo que hice es el mismo sistema que en el tenis, acumular miles de horas y lo que hacía, me leía una memoria anual todos los días antes de meterme en la cama. Claro, el trabajo en Wall Street son 12, 14 horas, pero yo tenía la disciplina del tenis. Para mí en el tenis no había sábados, no había domingos. Era tenis, tenis, tenis. Y entonces utilicé el mismo sistema. Y claro, cuando ese compounding son miles y miles de horas, ya vas acumulando cosas. O sea, yo me das un annual report o me dices el ticker de una empresa, miro los números rápidamente y te digo en 5 minutos si estoy interesado o no. Entonces, claro, esa sensibilidad son las miles de horas, ¿no? Claro. Y después de que me di cuenta de que ganaba más en mi portfolio personal que en el banco, pues dije, oye, ahora no fue fácil, tardé 200 reuniones hasta que el primero creyó en mí, ¿sabes? O sea, no sé si habéis visto la película de Ray Kroc, la del McDonald's, ¿sabes? O sea, you gotta grind it out, ¿no? Que es trabajo durísimo, o sea, las cosas no salen fáciles, la vida no es fácil. Todo esto para todos los jóvenes que nos estén escuchando, o sea, mucha determinación, mucho trabajo, no hay nada fácil en la vida, ¿sabes? Pero porque hay otros que compiten contigo que también lo están haciendo, ¿no? Pero al final, si lo haces, si trabajas duro, si te creas un plan, puedes llegar, ¿sabes? Y bueno, pues abrí el fondo ya hace casi 10 años en Estados Unidos y bueno, la razón de abrir en Europa ahora es puramente exclusiva de mejorar. Es decir, yo necesito tener mis analistas sentados en Europa, yo necesito mejorar en empresas de Europa, desde Estados Unidos cubrirlas no es eficiente. Claro. Tengo que estar constantemente delante del CEO, delante del CFO, delante de toda la empresa, del board, pero no una vez, varias veces al año en cada empresa, incluso no cada empresa que esté en el portfolio, empresas que estemos haciendo research. O sea, hay una actividad de research muy importante detrás. Y yo, si no tengo sentado a mis analistas en este continente, tengo una debilidad. Entonces decidí hacerlo por regulación, te fuerza a tenerlo separado. Y bueno, pues de ahí salió Silverway Asset Management. Pero el objetivo es yo mejorar. Es decir, ¿cómo consigo que mi track record se mantenga para la próxima década y arriba? Entonces tengo que hacer los pasos que tengo que hacer, ¿no? Y tengo que contratar a la gente que tengo que contratar, específica de diferentes cosas, para yo, básicamente, en mis debilidades, ser más fuerte, ¿no? Entonces contrato a gente donde yo sé que de eso sé menos, ¿no? Y donde yo sé que esos sectores son interesantes, ¿no?
Háblanos entonces de Silvergate. Silverway. Perdona. Porque acabáis de arrancar y estáis operando en Europa y, por tanto, accesible también al público europeo, ¿no? Entonces, ¿va a ser un fondo donde seleccionéis, como has dicho, empresas europeas? ¿También vais a invertir en Estados Unidos? ¿Creéis que en Europa hay oportunidades? Porque a veces se dice, ¿no? Pues la bolsa americana es el king y aquí no nos quedan ni las raspas y no hay mucho futuro. ¿Las hay? ¿No las hay? ¿Qué tipo de partícipes crees que podrían estar interesados en acompañaros en ese camino? Cuéntanos un poquito el proyecto. Mira, Silverway lleva bastante tiempo ya en el proceso de formación. La gestora se creó en enero, el fondo de Luxemburgo se abrió literalmente la semana pasada. Los inversores acaban de empezar a poder invertir. Lo democraticé, es decir, mis inversores de Estados Unidos son todos institucionales gigantes. Casi nadie de los españoles puede invertir conmigo. Bueno, el de Estados Unidos está cerrado ya, pero en general lo que hice es democratizarlo desde 500 euros para que realmente prácticamente todos los españoles puedan invertir conmigo, cosa que antes no podían hacer. Lo pueden hacer desde la página de internet de silverway.com, desde el app o desde sus... muchos lo estamos habilitando para que puedan utilizar sus diferentes brokers o lo que sea, ¿no? Que tendréis los enlaces en la caja de descripción del vídeo y el comentario destacado para quien quiera echarle un ojo. Claro. Exacto. Y bueno, el portfolio es prácticamente una réplica de lo que hay en Estados Unidos, porque entonces te estaría trabajando doble, ¿no? Claro. O estaría diciendo, no, las buenas para allí, las malas para aquí. No, sí va a haber alguna diferencia porque, por ejemplo, oye, si estoy saliéndome de una empresa que estaba en Estados Unidos, pues digo, ¿por qué no la veo en Europa? Digo, pues estoy vendiéndola. Claro. O sea, sí hay pequeños cambios, ¿no? Pero no va a haber muchos. Pero lo que sí es verdad es que si le quieres ganar al S&P, tienes que tener un tilt, tienes que tener... Las mejores empresas están en Estados Unidos. Hay mayor número de empresas, las mejores, siguen teniendo la mayor inversión de capital, el mejor talento. O sea, esto no va a cambiar en mi vida, ¿no? Igual en la siguiente generación igual empieza a cambiar, ¿no? Sí es verdad que en Europa hay muy buenas empresas también, pero mi portfolio nunca va a tener un componente de 60-70% empresas europeas, no. Porque mi meta no es estar en el average, mi meta es ganarle al S&P por 400, 500 básicos o más. Claro, entonces tengo que tener y saber qué estoy comprando, dónde estoy comprando. Entonces sí tiene un tilt hacia Estados Unidos, soy developed world. Si Europa tiene un componente importante, sí lo va a tener un poquito más porque tengo ahora un equipo de research sentado aquí, pero en realidad mi meta en realidad es ganarle a los mercados por bastante, ¿no? Va a estar abierto en España durante un periodo de tiempo, no permanentemente, porque obviamente yo voy a tener clientes institucionales europeos también grandes. Entonces tengo que dejar un espacio para ellos. La otra cosa es que hay una correlación inversa entre tamaño y performance, ¿no? Entonces hay que definir lo que uno quiere ser. Tú quieres ser el más grande de tamaño, con un performance regular, y estar siempre ofreciendo deals de fees más bajos para que los clientes no se vayan, o sacas nuevas clases del fondo para esconder los errores del pasado, haciendo trucos de esos. Yo no soy así, ¿sabes? Yo estoy basado en performance, lo que quiero dejar dentro de 2 o 3 décadas, es decir, mira, pues Pedro consiguió uno de los mejores track records de la historia. Siempre va a haber otro tío mejor que tú, siempre va a haber alguien mejor que tú, pero oye, si sacas un 15% en 30 años anualizado, es que lo puedes contar con los dedos de una mano, sí, claro. ¿Cuántos hay? ¿Sabes? Entonces, realmente, esas son mis metas, ya no son metas de cuánto dinero voy a ganar yo, ni cosas de esas, son metas de qué voy a dejar dentro de 2 o 3 décadas. Y luego, además, lo que a mí me motiva en realidad es la investigación, la pasión de encontrar otra empresa, otra oportunidad, esa curiosidad, ¿no? Eso es lo que me motiva, ¿no? Es decir, por remarcarlo, quienes crean
después de haber escuchado a Pedro, que pueden estar interesados en invertir con él, desde 500 euros lo pueden hacer. Y has hablado en varias ocasiones de tu track record y de tu voluntad de mantenerlo y extenderlo en el tiempo, pero creo que no hemos aterrizado las cifras, ¿no? Por ver un poco la comparativa. Has dicho que el Standard & Poor's 500 históricamente suele rendir un 10, 9,5, 10. ¿Cuál ha sido tu rentabilidad histórica en tu portfolio y durante cuántos años lo has conseguido? Mira, yo tengo una rentabilidad bruta, ¿no?, del 16 y pico %. Cambia todos los meses, entonces el y pico, sí, claro, da igual, luego puede bajar o Z. Pero para que los oyentes lo entiendan, hay muy poca gente en el mundo, muy poca, que en periodos muy largos de tiempo tengan arriba del 15%. O sea, es que te puedo decir que hay contados con los dos dedos de la mano. En long only equities, ¿vale? Sí, claro. Sí lo puedes tener en 2 años, en 3, en 4, en 5, en 6. En 6 ya, bueno, tienes que ver primero que el portfolio manager ha pasado por una recesión también. Porque si no ha pasado por una recesión, me da igual que tenga 4 o 5 años buenísimos, ¿vale? Porque ahí en la recesión es donde se ve el asunto, ¿no? Ahora, si tienes un portfolio manager que tenga 9, 10 años ahí arriba, cuidado, eso ya son... ahí ya deberías de tener endowments gigantescos americanos, ¿no? Llamándote a la puerta y invirtiendo contigo, ¿no? Entonces, mi meta es esa, mantenerlo arriba del 15% por 3 décadas, ¿no? Que es dificilísimo, es complicadísimo. Que va a haber periodos buenos, que va a haber periodos malos, y los hay, y son multi-years. Hay multi-years que estás a 30% compounded, y luego hay multi-years que estás negativo 2 años seguidos. Puede pasar. Pero el que se la lleva, el compounding, y voy a decir, casi siempre lo digo esto, pero que es tan importante, 10.000 euros por 40 años al 15% son 2,6 millones de euros. 100.000 euros son 26,6 millones de euros. O sea, le cambias la vida a un nieto, a un hijo. ¿Qué necesitas? El no sacar el dinero. Lo que se llama el posponer la gratificación. Y la otra cosa que necesitas es encontrar a alguien que te produzca eso, porque si haces el cálculo, y todo el mundo lo podemos hacer en ChatGPT o lo que sea, hace la diferencia entre 15 y un 9. Vas a ver la diferencia brutal de millones. Aunque hay que hacerlo, porque como no estamos muy habituados a pensar en términos exponenciales, ni siquiera estamos evolutivamente predispuestos a ello, pues claro, puede parecer, bueno, entre un 9 y un 15 son 6 puntos. Sí, no es tanto, barbaridades de dinero. La composición es lo que... En el largo plazo. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que da igual que una persona pueda correr la maratón en el kilómetro 5 a la misma velocidad que los keniatas. Pero dime qué pasa en el kilómetro 12, en el 15, en el 16. Ahí es donde realmente se ven las grandes diferencias. ¿Y qué quiere decir eso? Que tienes que tener una pasión increíble, que tienes que tener un commitment, tienes que tener una determinación, tienes que tener una humildad inmensa, porque aquí si no estás trabajando todo el día, es que no funciona. Si dejas a los demás que empiecen a tomar las decisiones, o sea, cuando vas a una gestora y dices, no, mira, los de abajo ya empiezan a tomar decisiones, sal corriendo. ¿Sabes? Si es que ese tío tenía unos retornos increíbles, ¿no? Me refiero. Pero mi punto un poco es, esta es una profesión donde primero no te puedes gastar el dinero, tampoco. Produces mucho dinero, pero no te lo puedes gastar. Porque si te lo gastas ya no estás leyendo. Claro. Entonces, ¿sabes? Yo vivo en Miami, una de las hobbies principales en Miami es el yate, ¿no? Está todo lleno de agua y es precioso. Y claro, si estás en el yate, ¿qué haces? Lo primero que haces es, entras a un yate, pum, te abren el champán, el vino, no sé qué, ala, todo ese día perdido. ¿No? Y el día siguiente también por la resaca del champán, o lo que sea, ¿no? Claro, no, ¿sabes? O sea, yo no puedo hacer eso, ¿sabes? Que ahí entra también la disciplina personal. La disciplina, ¿cuál es tu meta en la vida? ¿Sabes? Y además lo que uno le hace feliz, ¿sabes? Yo respeto a todo el mundo, porque hay personas que le gusta hacer una cosa, otra cosa. Aparte que pueden haber ganado mucho dinero durante una etapa de su vida y decidir que ya quieren vivir la vida. Lo que sea, lo que sea. A mí, mira, mi felicidad es estar sentado en una silla como esta, me pones una mesita ahí con un vaso de agua y un café con leche y me puedo tirar 7 horas seguidas y no me he enterado. Y me das mis documentos, mis papeles, ahora casi todo lo hago en el iPad, obviamente, y es que no me entero.
y soy feliz, me bajan las pulsaciones, cuento felicidad, salgo de ahí con una energía terrible, o sea, el cerebro me está pensando, me está organizando cosas, me está buscando, me hace preguntas, anoto cosas, me encanta, ¿sabes? O sea, mi agenda preferida es cuando no tengo nada, la tengo en blanco y entonces estoy dedicado constantemente a esto, ¿no? Pues muchísimas gracias, Muchas Pedro gracias. Escudero, gestor de Silverway Asset Management, gestora que acaba de arrancar en Europa y que está abierta ahora para nuevas suscripciones de los partícipes que quieran acompañaros en ese proceso de inversión. Ha sido un placer tenerte por aquí. Muchas gracias por tenerme aquí.